Buenas noches, estimados amigos. Continuando con las transmisiones en vivo, el día de hoy vamos a tratar un tema de vital importancia asociado con el régimen de repatriación de capitales y rentas no declaradas, que es un régimen sustitutorio y temporal. Y es oportuno conversar sobre este aspecto toda vez que el plazo para el acogimiento al régimen ya está próximo a vencer, es el 29 de diciembre, y tal parece no van a haber prórrogas para el acogimiento a este régimen. De tal suerte que el día de hoy vamos a trabajar el tema. En principio, la doctora Fresia Rojas, que el día de hoy me acompaña en la transmisión en vivo y a quien agradezco de manera especial por este apoyo que siempre brinda a la firma, va a tratar inicialmente los aspectos normativos, legales, y luego al final de la exposición de la doctora Fresia haré algunas sugerencias y recomendaciones asociadas con el régimen de repatriación. Dejo mucho la palabra a la doctora Fresia Rojas para que pueda iniciar su presentación. Doctora, adelante. Muchas gracias. Cuando hablamos del tema de repatriación de capitales, lo primero que vamos a comenzar señalando es que no es una medida aislada, ni tampoco es una creación de algún legislador peruano, sino que con este régimen sustitutorio y temporal del impuesto a la renta, nuestro país lo que está haciendo es seguir la tendencia de muchos países, especialmente de los países de América Latina, que han establecido regímenes de regularización fiscal y repatriación de capitales. De esta manera, a través de estos regímenes excepcionales otorgados por el Estado, se brinda la oportunidad a los contribuyentes de que puedan regularizar sus rentas omitidas en las declaraciones, o que puedan declararlas si en su oportunidad no realizaron la declaración oportuna. En este contexto, la mayor parte de países han comenzado a modificar sus normas internas con la finalidad de establecer o adaptar este tipo de regímenes especiales, buscando garantizar una mayor transparencia en la titularidad de las rentas y patrimonios, asimismo lograr la inversión por parte de los contribuyentes en sus territorios nacionales. Además de ello, también la celebración de convenios entre las administraciones tributarias del mundo con la finalidad de intercambiar información. El establecimiento de estos regímenes especiales ha logrado exitosos resultados en diferentes países. Y el país que ha tenido la mayor recaudación con el establecimiento de este régimen excepcional ha sido Argentina, quien ha logrado la mayor recaudación con el establecimiento de esta medida. Ahora bien, este tema de repatriación de capitales se presenta para los estados como una medida de obtener una recaudación inmediata, aunque sea en una sola oportunidad, pero también en este caso con la finalidad de poder detectar futuras bases imponibles. Y para los contribuyentes se presenta como una oportunidad de poder regularizar, en este caso, sus rentas omitidas, habida cuenta el cerco que se está tendiendo por parte de los estados con el intercambio de información en materia tributaria. Ahora bien, en nuestro país, a través de la ley 30.506, que fue publicada el 9 de octubre del año 2016, el Congreso de la República, en virtud de sus facultades legislativas, delegó en este caso al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en distintas materias. Dentro de estas materias, el tema de la formalización y la reactivación económica. Y es así que, en virtud de estas facultades legislativas delegadas, es que el Poder Ejecutivo pudo establecer este régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración y o repatriación e inversión de rentas no declaradas. Ahora bien, esta creación de este régimen especial es básicamente una amnistía tributaria. Y por amnistía tributaria, pues, podemos entender aquella otorgada por el Estado o por los estados en momentos determinados a un grupo también determinado de contribuyentes, con la finalidad de que paguen un monto de dinero a cambio de condonarles una deuda tributaria.
obviamente dándoles la posibilidad de que sobre ellos no recaiga ningún tipo de persecución penal. Pero cabe señalar que en el marco de estas facultades legislativas delegadas y al establecer este régimen temporal y sustitutorio, a la par se establecieron otras normas como la Declaración de Política Macrofiscal, establecida a través del Decreto Supremo 216. A través de esta Declaración de Política Macrofiscal, lo que se estableció es una política tributaria para nuestro país. Y se señaló que el Perú es miembro del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en materia económica, y en consecuencia era necesario para nuestro país modificar nuestras normas internas y adaptarla a los estándares internacionales en materia de intercambio de información. Asimismo, también se estableció que era necesario, era un objetivo del país luchar contra la evasión y la elusión internacional, para lo cual era necesario que nuestro país se suscriba a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria. Este Decreto Supremo 291, emitido el año pasado, el 22 de octubre, pues tenía previsto que nuestro país se adhiera a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria. ¿En qué consiste esta Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua? Pues bien, es un instrumento internacional a través del cual los Estados miembros se van a brindar una cooperación internacional para mejorar la recaudación tributaria. Y el tipo de asistencia que se brinda es, por un lado, en materia de intercambio de información, asimismo también la posibilidad de realizar cobros de las deudas tributarias generadas, por ejemplo, en nuestro país y que se puedan hacer en el exterior, la posibilidad de realizar auditorías simultáneas, la posibilidad, por ejemplo, de que un funcionario de la administración tributaria pueda participar en una auditoría en el extranjero, la posibilidad de que actos emitidos en nuestro país puedan ser notificados también en el exterior. Nuestro país hace el 25 de octubre de este año se ha adherido a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria. Y con esto se brinda la oportunidad de que nuestro país intercambie información con otros 100 países o más de 100 países que forman parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en materia económica. Ahora bien, en nuestro país el establecimiento de esta amnistía tributaria no es que se haya establecido por primera vez, sino que ya anteriormente, en el año de 1982, a través de la Ley 23.556, se había establecido la posibilidad de que aquellas personas naturales o jurídicas que posean moneda extranjera en el exterior pudieran ingresarla al país. Y se hablaba en ese tiempo de una exoneración de 3 impuestos: impuesto a la renta, impuesto general a las ventas y también los impuestos patrimoniales. Este régimen se estableció a partir de 1983 durante todo ese ejercicio. Ahora bien, posteriormente también en el año de 1988 se estableció también la posibilidad de poder ingresar la moneda extranjera a nuestro país, pero ahora con un requisito adicional. Esa moneda extranjera tenía que canalizarse a través del sistema financiero y el único impuesto en este caso al cual se hacía referencia era el impuesto a la renta. Pues bien, si queremos hacer una comparación entre las amnistías tributarias otorgadas anteriormente en nuestro país, podemos señalar que evidentemente el contexto internacional era distinto. Actualmente se ha establecido el intercambio de información, actualmente solamente se hace referencia a obligaciones tributarias que se deriven del impuesto a la renta. Anteriormente comprendían muchos más impuestos, como es el impuesto general a las ventas o como son los impuestos patrimoniales. Ahora bien, si ya nos adentramos al tratamiento del establecimiento en nuestro país de régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta, podemos comenzar señalando que el objetivo de este régimen excepcional establecido en nuestro país es establecer un régimen que permita que los contribuyentes, que en este caso pueden ser personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones sin divisas, puedan declarar y o repatriar o invertir sus rentas en nuestro país, rentas que se han debido generar hasta el 31 de diciembre del año 2015. Por otra parte, ¿quiénes pueden o qué personas pueden acogerse a este régimen? Bueno, pues este régimen solamente comprende a personas naturales,
sucesiones indivisas o sociedades conyugales que opten por tributar como tal. Y que en este caso se encuentren domiciliadas en nuestro país en cualquier periodo precedente al ejercicio 2016. Con esto, ¿qué queremos decir? Que obviamente se excluye del ámbito de aplicación a las personas jurídicas. ¿Cuáles son los sujetos que se encuentran excluidos de este régimen? Bueno, en este caso se ha excluido de este régimen a las personas naturales que a partir del año 2009 o a la fecha del acogimiento al régimen tengan la condición de funcionario público. Y también, en este caso, a sus parientes dentro del primer grado de consanguinidad y primer grado de afinidad, que son los padres, hijos, el yerno, el suegro. En este contexto, la norma también ha definido a qué se entiende por funcionario público. Y el funcionario público es aquella persona que tiene, en este caso, la dirección de una política o de una entidad, que también tiene la posibilidad de poder establecer o dictar normas o políticas institucionales, y que su elección, en este caso, sea por una elección popular, directa o universal, o que tengan una designación o remoción regulada, o una designación o remoción, en este caso, libre. Ahora bien, también tenemos cuáles son los sujetos que se encuentran excluidos, y precisamente se encuentran excluidos las personas naturales que a la fecha del acogimiento al régimen cuenten con una sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada firme por delitos, en este caso, delitos aduaneros, delitos tributarios, lavado de activos, terrorismo. Esto básicamente se ha establecido así porque el Grupo de Acción Financiera, que es GAFI, ha tratado de establecer que en estos regímenes de regularización fiscal ha exigido que todos los estados tengan normativas especiales de lucha contra la financiación del terrorismo y también, en este caso, contra el crimen organizado. Por otra parte, ¿cuáles son las rentas que se encuentran excluidas de poder ser acogidas al régimen? En primer lugar, hablamos de del dinero, bienes o derechos que constituyen la renta no declarada y que al 31 de diciembre del 2015 se hubieran encontrado en países catalogados por el Grupo de Acción Financiera como no cooperantes. Dentro de estos países tenemos a Afganistán, Bosnia, Irán, Irak, Herzegovina, entre otros países que son catalogados por la GAFI como países no cooperantes. Así también no pueden acogerse a este régimen excepcional aquellas rentas no declaradas que se encuentren consignadas en una resolución de determinación que hubiera sido debidamente notificada. Por otra parte, ¿qué se entiende en este caso por rentas no declaradas? Se entiende aquellas rentas gravadas que se encuentran afectas al impuesto a la renta y que al 31 de diciembre del 2015 no hayan sido declaradas o cuyo impuesto no hubiera sido objeto de cancelación o pago. También en este caso se incluyen a las rentas que se hubieran determinado de haberse aplicado el artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta, esto es el supuesto de incremento patrimonial no justificado. ¿Cuál es la base imponible? Bueno, la base imponible en este caso está constituida por los ingresos netos generados al 31 de diciembre del año 2015. Estos ingresos netos pueden estar representados por dinero, bienes o derechos, ya sea que se encuentren en el país o que se encuentren en el exterior. Pero también abarca la posibilidad de poder acoger, en este caso como base imponible, aquellos ingresos netos que hasta el 31 de diciembre del 2015 se hayan encontrado a nombre de interpósita persona, sea esta una entidad o una sociedad, siempre que a la fecha del acogimiento al régimen estén a nombre de la persona que desee acogerse a este régimen de repatriación de capitales. Por otro lado, ¿cuáles son las tasas que en este caso se aplican a este régimen de repatriación de capitales? Bueno, se establecen dos tasas. Una tasa del 10% y una tasa del 7%. ¿Cuándo aplicamos, en este caso, la tasa del 10%? La tasa del 10% se aplica sobre los ingresos netos que al 31 de diciembre no hubieran sido declarados y que en este caso se encuentren en el país. Pero si esta renta no declarada
que está constituida por estos ingresos netos, se encuentran en el exterior y yo decido repatriarla e invertirla en el Perú, se va a establecer o se va a aplicar una tasa del 7%. Pero para aplicar esta tasa del 7% además se exigen dos requisitos. El primero de ellos es el ingreso del dinero del exterior al Perú, el cual se tiene que producir a partir del día siguiente de la publicación del reglamento del régimen de repatriación de capitales, esto es del 20 de marzo de este año, hasta la fecha de presentación de la declaración jurada. Y obviamente se tiene que canalizar a través de una empresa del sistema financiero y el hecho de la canalización va a dar lugar a la utilización de un medio de pago. Y por otro lado, además de que el dinero ingrese al país, se requiere que el dinero permanezca en el país por lo menos por un plazo de 3 meses consecutivos, a partir de la presentación de la declaración jurada. Obviamente, el tema de la inversión en el país es importante y se pueden establecer varias formas de inversión, como por ejemplo mantenerla en algún servicio prestado por los servicios financieros, o por ejemplo algún valor mobiliario, o por ejemplo la compra de un bien inmueble, o algún título representativo de deuda tributaria expedido por la República del Perú. En cuanto a la forma en la cual yo me puedo acoger al régimen, se establece que el acogimiento al régimen se realiza con la declaración y el pago. En la declaración, que se realiza a través de la presentación de una declaración jurada mediante un formulario virtual que se encuentra en la página web de la SUNAT. En el caso de que quiera acoger bienes y derechos, tengo que indicar en este caso la fecha y el valor de la adquisición. Y en el caso que el acogimiento sea de dinero, tengo que canalizar este ingreso a través de una entidad del sistema financiero. Y el pago debe efectuarse el pago íntegro de la deuda tributaria, lo que determina que no haya la posibilidad de acogerse a un fraccionamiento de la deuda, porque el pago tiene que ser íntegro. Pues bien, la fecha límite para el acogimiento a este régimen es hasta el 29 de diciembre de este año. Esto es, estamos próximos a culminar el acogimiento a este régimen. ¿Cuáles son los efectos de que yo pueda, como persona natural o como sociedad conyugal o como sucesión indivisa, acogerme a este régimen? El primero de ellos es que se entienden cumplidas todas las obligaciones referidas al impuesto a la renta. Por otro lado, no se va a poder generar una determinación de una deuda tributaria vinculada al impuesto a la renta, ni tampoco la aplicación o la determinación de infracciones o la aplicación de sanciones, ni tampoco la generación de intereses moratorios devengados. Por otro lado, también no se va a iniciar respecto de los delitos aduaneros y tributarios el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, ni tampoco la comunicación por parte de la SUNAT con relación a las rentas no declaradas acogidas a régimen, ¿sí? Entonces, eso es todo en cuanto al tratamiento que la norma le da al régimen de repatriación de capitales. Ahora dejo con ustedes para los comentarios respectivos al doctor Rubén Saavedra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Fresia. Básicamente, si ustedes habrán podido advertir, el régimen lo que pretende es establecer una especie de facilidad, ¿no? La doctora Fresia bien lo llamó amnistía, mediante la cual los contribuyentes que presentan rentas no declaradas al 31 de diciembre del 2015 puedan regularizar su situación. En efecto, esto no es un tema aislado, es decir, el Perú no es el único país que viene realizando este tipo de regularización. De alguna manera, estas son acciones coordinadas a través de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la OCDE, y que nuestro país viene implementando con miras a formar parte de esta institución de OCDE. Entonces, algunos aspectos puntuales que yo venía tomando nota mientras la doctora Fresia conversaba. Tenemos dos escenarios. ¿Cuál es el primer escenario? Contribuyentes que tienen rentas dentro del territorio peruano que no han sido declaradas de manera oportuna, ¿no?
contribuyentes que han realizado actividades económicas, ya sea de manera informal o teniendo una empresa formalmente constituida, han omitido declarar rentas. Entonces, en estos casos, la norma permite que el contribuyente, declarando esa renta omitida, pueda acogerse al pago de un impuesto a la renta sustitutorio de 10%, en vez de la tasa del 30% que le correspondería por esos años, y adicionalmente, si regularizara de manera general, bajo el régimen general, habría que aplicarle los intereses y las multas correspondientes. Entonces eso hace que muchos contribuyentes no tengan la voluntad para acogerse al régimen. Pues bien, el otro escenario es aquellos contribuyentes que tienen rentas que no han sido declaradas y que estas rentas se han producido fuera del territorio peruano. Entonces, lo que correspondería en efecto es que estos contribuyentes puedan transparentar esta renta. ¿Cuál es la idea? Muchos contribuyentes han optado por llevar su renta fuera del territorio peruano debido a que por cuestiones de seguridad, por cuestiones asociadas de pronto a que en el exterior se les pueda establecer un mejor régimen tributario más beneficioso que le genere mayores rentabilidades, han llevado su dinero fuera del país. Entonces tenemos esta situación, ¿no?, de contribuyentes que han generado rentas en el exterior, en algún portafolio de inversión, no lo hayan declarado. Ahora, claro, muchos contribuyentes han optado por colocar estos fondos, estos excedentes en bancos, ¿no?, o en empresas que administran fondos de inversión en lugares denominados paraísos fiscales. La norma peruana le llama territorio de baja o nula imposición. Y claro, no ha sido declarada la renta bajo la excusa de que la administración tributaria peruana no va a tomar conocimiento de esta información, ¿no? Y en efecto, como sabemos, un paraíso fiscal tiene como característica fundamental la confidencialidad o reserva de la información. Es decir, cuando se le haga algún requerimiento de información, no van a responder a las administraciones tributarias solicitantes. Entonces ha ocurrido esto. Sin embargo, como bien lo mencionaba también la doctora Fresia, nuestro país hace poco, el 25 de octubre, ¿verdad?, se ha adherido a la Convención para la Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria, la cual prevé el intercambio de información. Claro, ya Perú desde el año 2014 participaba del Foro de Transparencia e Intercambio de Información promovido por la OCDE. Sin embargo, ahora ya de manera concreta se ha adherido, ya se ha suscrito la convención, se ha suscrito el acuerdo entre el Estado peruano, ¿no?, y los demás países. Sin embargo, también hay que tener presente que de acuerdo al procedimiento que se sigue para la adhesión a esta convención, esta todavía no está vigente, toda vez que aún falta la ratificación por parte de nuestro Estado. Ese es el primer escenario. Sin embargo, cuando ya esto ocurra, cuando ya el Estado peruano haya ratificado el convenio, ¿no?, y se hayan cumplido todas las formalidades que establece este convenio multilateral, el Estado peruano va a poder solicitar a los países integrantes, ¿no?, firmantes de esta convención, va a poder solicitar información. Hay que advertir también que muchos países que de acuerdo a nuestra legislación han sido catalogados como paraísos fiscales han suscrito también el convenio. Entonces, por ejemplo, si uno revisa el listado que está en la página, que es público, en la página de OCDE, Panamá ya se ha adherido ya a la convención, ya ha suscrito este acuerdo. Igual ocurre con Gran Caimán,
que también está en el mismo sentido, y otros paraísos fiscales ya forman parte de esta convención, lo cual hace prever que en algún momento se pueda obtener información de estos países, que claro, actualmente se le llaman países no cooperantes, toda vez que se rehúsan a entregar información cuando las administraciones fiscales soliciten información. Entonces, eso respecto al contexto, es decir, contribuyentes que tienen dinero fuera del país, este es un momento importante, toda vez que en adelante la administración tributaria peruana podrá contar con información que le puedan proporcionar estos estados. Claro, en nuestro caso tenemos un límite para el intercambio automático de información, toda vez que en nuestro país aún mantenemos el secreto bancario, ¿no? La Constitución, a diferencia de otros países como Argentina, donde su Constitución no prevé el secreto bancario, está en una ley, y este secreto bancario definitivamente, cuando el propósito de la información es tributario, definitivamente no queda, pues, digamos, no protege al contribuyente. Entonces, en nuestro país tenemos ese límite, evidentemente, que entendemos que nuestro Estado tendrá que superar esta barrera para que proceda el tema del intercambio de información. Sin embargo, igual, aún, a contribuyentes que tienen rentas no declaradas hasta el 31 de diciembre de 2015, que se han generado fuera del país y que debieron ser declaradas en el Perú, porque el sujeto que puede acogerse al régimen es el contribuyente domiciliado en el territorio peruano, y que estas rentas se hayan producido en el exterior, son rentas de fuente extranjera, pero que deben de tributar dentro del territorio peruano. Es por ello que resulta en el caso de ellos importante su regularización. Respecto de contribuyentes que a nivel interno han generado rentas, podrían acogerse, si es que les resultara complicado establecer la forma como se han generado, si son rentas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, o si son rentas de fuente extranjera y demás. De pronto la manera más inmediata es hacerlo a través del incremento patrimonial no justificado, el cual tiene un adicional que, de acuerdo a nuestra normativa tributaria y a las normas que regulan el régimen, en el caso del incremento patrimonial no justificado, no se va a requerir cuál es el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen de las rentas que han podido originar el incremento patrimonial no justificado? A diferencia de los contribuyentes que se acogen por una determinada renta, distintas al incremento patrimonial no justificado, ¿no? Por dinero, bienes o derechos, cuyo acogimiento no sea por incremento, están en la obligación de sustentar y acreditar el origen, el dinero, la adquisición de los bienes. Entonces, esto hay que también estar atentos, porque la administración tributaria, de acuerdo a lo que establece el reglamento, cuenta con todo un año por completo, todo el año 2018, para que pueda requerir información a los contribuyentes a efectos de que puedan sustentar o acreditar aquellas rentas, dinero, bienes o derechos que hayan sido incluidos dentro del formulario del acogimiento al régimen. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Un aspecto importante, hubo una modificatoria hace poco de la norma reglamentaria. Claro, la norma tenía, como es posible acogerse al régimen por incremento patrimonial no justificado, la norma tenía un problema. E incluso aquellos contribuyentes que querían acoger rentas que habían omitido, pero que el dinero ya no lo tenían al 31 de diciembre del año 2015, no habría forma de que ellos puedan regularizar, dejando abierta toda la posibilidad a que más adelante la administración tributaria los pueda acotar. Y entonces se modificó el reglamento y se incorporó que también puede acogerse aquellas rentas que el contribuyente habría obtenido y que las había consumido, ¿no? Es decir, yo generé una renta en el año 2014 y esa renta sirvió para irme de viaje, ¿no? Para realizar gastos que en definitiva
al 31 de diciembre del 2015 el contribuyente ya no los tiene. Entonces la norma se ha flexibilizado, ¿no? Y permite el acogimiento también de este tipo de rentas consumidas. Si bien es cierto, dentro de todo el contexto de la norma tiene una serie de cuestionamientos, hay muchas personas que no están de acuerdo, como por ejemplo este caso de los consumos que se ha incorporado a través de una norma reglamentaria, ¿no? Que excedería lo que el propio decreto legislativo 1264 ha previsto, pero más allá de ello, lo importante es que el contribuyente tiene la posibilidad del acogimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué me refiero a este tema de los consumos? Porque ustedes, por lo menos aquellos contribuyentes a los que les han practicado una fiscalización por incremento patrimonial no justificado, uno de los métodos que determina la obligación tributaria establece que el incremento patrimonial no justificado se va a establecer a través del método de adquisiciones y desembolsos. Y por ejemplo, este método incorpora los abonos en cuentas bancarias, ¿no? Y entonces puede que un contribuyente haya tenido 1 millón de soles de abono en un determinado ejercicio, abonos a su cuenta, para efectos del incremento patrimonial no justificado, esto podría generar una renta presunta, una renta omitida. Sin embargo, puede que este contribuyente, ese 1 millón de soles que ingresaron a sus cuentas bancarias, al 31 de diciembre del año 2015 ya no lo tenga. Entonces, en esos casos el contribuyente va a poder acogerse al régimen por esta modificación que se hizo y que se incorporaron el tema de los consumos. Definitivamente, si los contribuyentes no aprovechan en poder transparentar esta información, acogerse al régimen, es muy probable que la administración tributaria a partir del año siguiente pueda establecer fiscalizaciones con el propósito de determinar deuda, por lo menos por incrementos patrimoniales no justificados. Claro, a partir del año 2018 empiezan las fiscalizaciones electrónicas, ¿no? Sin embargo, yo creería que la determinación del incremento patrimonial no justificado en concreto no se podría hacer a través de la fiscalización electrónica, porque si ustedes advierten, el Código Tributario, cuando ha incorporado esta forma de fiscalizar, ha establecido que es una fiscalización parcial electrónica. Y yo entiendo que el incremento patrimonial no justificado no constituye en sí un elemento de la obligación tributaria. Entonces ahí habría un inconveniente para la administración tributaria en tanto pretenda fiscalizar el incremento patrimonial no justificado de manera masiva. Sin perjuicio de ello, la administración tributaria cuenta con todas las atribuciones para poder fiscalizar a los contribuyentes, entiéndase aquellos que presentan mayor interés fiscal. Claro, más allá de las acciones inductivas que la administración tributaria realiza a través del grupo de acción masiva. Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces esta es una oportunidad importante. Tenemos que el Estado peruano va a contar con información dentro de poco de otros estados. Tenemos que los bancos también están poniendo trabas a sus clientes para que puedan transparentar sus rentas. Entonces, llegado el momento, los bancos no van a aceptar rentas de contribuyentes las cuales no hayan sido declaradas, no hayan sido tributadas, porque ellos también asumen una responsabilidad frente al fisco. Entonces, existe todo este panorama, ¿no? Otro tema puntual, el tema del acogimiento. Como bien mencionaba la doctora Cecia, ¿quiénes pueden acogerse? En efecto, se pueden acoger las personas naturales, eso es lo que dice la norma, ¿no? Sociedades conyugales o sucesiones indivisas, es decir, solamente aquellos que han generado renta de personas. Entonces, sin embargo, se presenta el caso de la persona natural con negocio o el que tiene empresa unipersonal. La persona natural con negocio o empresa unipersonal, de acuerdo a la interpretación que ha hecho la propia administración tributaria en una consulta formulada, podría acoger las rentas omitidas a través de este vehículo empresarial y declararlas al fisco. Eso por un lado. Y por otro lado, está la figura que también comentaba la doctora Cecia sobre la interpósita persona, el que comúnmente llamamos el testaferro,
¿no? Es decir, muchos contribuyentes han optado en algún momento en adquirir bienes, propiedades, ¿no? Y ponerlas a nombre de terceros. ¿Por qué? Porque claro, el contribuyente sabe que la administración tributaria tiene la potestad para determinar la obligación tributaria por incremento patrimonial no justificado, y como el contribuyente no declara renta alguna, o la renta que declara es diminuta, la cual no es consistente con los bienes que ha podido adquirir, entonces lo que hace es poner los bienes, las acciones, a nombre de terceros. Y cuando digo terceros, no solamente personas naturales, sino también personas jurídicas, porque la norma, cuando se refiere al interpósita persona, habla de sociedades, ¿no? En concreto, una persona jurídica. Entonces, digo esto porque muchas personas en algún momento han optado, ya sea por razones de seguridad, ¿no? Ya sea porque quieren estar seguros, porque su dinero fuera del país esté más seguro, por alguna cuestión que pueda ocurrir en la economía del país, han llevado su dinero a países considerados como paraísos fiscales, actualmente llamados países no cooperantes. Y entonces, el depósito, el dinero o el manejo financiero del dinero no se ha hecho directamente a nombre de la persona natural, sino que lo que han hecho es comprar una empresa cascarón, que son conocidas como las empresas offshore, ¿no? Que son igual personas jurídicas, pero detrás de la offshore está una persona natural, otra persona jurídica, y detrás realmente el verdadero propietario del dinero, de las acciones, de las propiedades, ¿no? Entonces, esta también es una oportunidad importante para que los contribuyentes puedan declarar y transparentar esos bienes, y que el bien retorne realmente dentro del patrimonio del sujeto que realmente es el propietario. Esto es importante porque muchas personas tienen propiedades a nombre de empresas, de personas naturales, ¿no? Realmente ellos son los propietarios, sin embargo ellos de alguna manera no pueden verse beneficiados por las rentas que podrían generar estos bienes. Me refiero al caso en concreto: una persona natural propietario de un inmueble en una zona exclusiva podría alquilarlo, pero si lo hace, lo está haciendo a través del testaferro, de la interpósita persona, y esas rentas ¿cómo fluyen a su patrimonio? O sea, les genera una serie de complicaciones, más allá que si es que el bien, el inmueble, la propiedad está en cabeza de una persona jurídica, que es la que sirve como interpósita persona. Cuando este bien se pretenda transferir, la renta que va a generar es una renta, ¿no?, que actualmente, con la tasa actual 29,5, pero en esos años 30%, con 29,5 se tributaría, mientras que si ese bien retorna al patrimonio de la persona natural, quien es el verdadero propietario, cuando él transfiera, la renta que va a tributar como ganancia de capital será solamente de 5% sobre la renta bruta, o 6,25 sobre la renta neta. Entonces hay una serie de aspectos que si uno se pone a analizar en detalle del régimen, podría facilitarle al contribuyente actualmente y a futuro el acogimiento al régimen. No sé si se me escapa algo más, por acá estaba tomando nota. El tema del delito de la defraudación tributaria, que es un tema que también mucha gente se pregunta. A ver, la norma lo que hace es establecer de alguna manera cierta protección para aquellos contribuyentes que declaran, transparentan su renta, pagan su impuesto, ¿no?, o el impuesto sustitutorio, como le llamaba la norma, y les da en cierto modo una cobertura, que no va a ser denunciado por defraudación tributaria y que no va a ser denunciado por delito de lavado de activos cuando el delito previo, el delito fuente precedente, sea el de defraudación tributaria. Aquí en concreto lo siguiente: si el contribuyente es consciente que la renta, el dinero, los bienes, los derechos que ha podido obtener en el tiempo se han generado por rentas no declaradas al fisco, es decir, por una actividad lícita,
entonces yo creo que la protección le alcanza. Porque muchos se estarán preguntando, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos que han realizado actividades ilícitas, ¿no? Y que al día de hoy quieren acogerse al régimen, regularizar, pagar su impuesto y tener cierta protección también por estos otros delitos distintos a los tributarios? No sé, imaginemos un narcotráfico, la renta se ha producido como consecuencia de una actividad económica, bueno, como consecuencia de una actividad ilícita, en este caso el narcotráfico. Luego eso, a través de la creación de personas jurídicas, a través de préstamos, a través de aumentos de capitales, etcétera, han llegado a personas jurídicas y esto ha entrado al sistema económico ya de manera blanqueada, como se conoce comúnmente. Entonces, estas personas no tienen esta protección respecto de los delitos distintos al delito tributario. Es decir, en respecto al tema de lavado de activos solamente existe la protección en tanto que el delito precedente sea el delito tributario. Por los demás delitos no hay protección. Entonces, esto hay que tenerlo relativamente claro, toda vez que la ley tiene determinado alcance. Bueno, yo creo, ya para ir terminando y cerrando esta transmisión en vivo, yo creo que el contribuyente lo que debe hacer en estos momentos, más allá de recibir la asistencia, la orientación que el caso implica, debe de analizar al 31 de diciembre del 2015 qué bienes, qué derechos, ¿no? Qué dinero tenía en su poder. Pero además no olviden los consumos, ¿no? Qué rentas que habían generado y que han servido para efectuar determinados consumos, que también es posible el acogimiento, decíamos. Eso es lo primero. Si es un contribuyente local, si es un contribuyente que quiere acogerse al régimen y las rentas que se han producido son rentas de fuente peruana, o sea, rentas producidas dentro del territorio nacional, sería importante que descarguen de la página web de la SUNAT el reporte del ITF, porque eso nos va a dar va a servir de un soporte importante para saber qué cantidad de abonos hemos tenido durante estos periodos, ¿no? Y que han ido a incrementar, ¿no? O a formar parte del incremento patrimonial no justificado, para decirlo en mejores términos. Entonces, esto va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque la administración tributaria ya hace un poco más de mes y medio, 2 meses, viene lanzando y notificando a los contribuyentes cartas inductivas, mediante las cuales se está poniendo en conocimiento supuestos desbalances patrimoniales. Y si ustedes advierten, fundamentalmente estos desbalances patrimoniales estarían originando por abonos en cuentas bancarias que no estarían sustentados. Estarían también teniendo su origen en la adquisición de bienes inscribibles en registros públicos y a través de información de notarios, la administración tributaria ha tomado conocimiento y le está comunicando a los contribuyentes. También información de la declaración anual de operaciones con terceros, ¿no? Por adquisiciones que los contribuyentes hayan hecho y que originan también incremento patrimonial no justificado. Entonces, ¿cuál es la recomendación para los contribuyentes que tienen renta de fuente peruana? Descarguen el archivo del reporte ITF de la página web de la SUNAT, accediendo con su clave SOL, hagan consultas sobre los bienes adquiridos, ¿no? Durante estos periodos que forman parte de su patrimonio, evalúen adquisiciones, consumos durante estos periodos y determinen cuál es el incremento patrimonial no justificado o la renta que habían percibido y que no se había declarado, ¿no? Yo decía, acogerse por incremento patrimonial no justificado tiene una ventaja. Es más sencillo, simplemente es evaluar cuáles han sido los movimientos bancarios, ¿no? Evaluar adquisiciones, ¿no? Al cierre, al 31 de diciembre de 2015 y acoger. Y el plus, ¿cuál es? Que la norma no te dice cuál es el origen, no te exige cuál es el origen. Y sin embargo, el contribuyente también podría acoger el ingreso, la renta no declarada, de pronto, no sé, me imagino una persona que alquila inmuebles y nunca declaró, ¿no? Las rentas por inmuebles, podría acogerse al régimen. Y ahí va una segunda recomendación. Siempre hay que evaluar
siempre hay que evaluar si es conveniente acogerse al régimen tal cual, asumiendo la tasa del 10%, o acogerse al régimen general. Porque en el caso que yo les vengo comentando, en el caso de rentas de primera categoría, la tasa es 5% y de pronto con intereses y tal vez alguna multa que corresponda, el tributo a pagar sea menos, ¿no?, que aquel que corresponda pagar acogiéndose al régimen de repatriación de capitales y renta no declarada. Entonces hay que hacer ese análisis, hay que hacer esa ponderación y ver qué es lo más conveniente. Igual ocurre con el caso de aquellos sujetos que han generado renta de fuente extranjera y que no han sido declaradas al fisco peruano. Igual también, el régimen, si se aplica, si el contribuyente se acoge al régimen por dinero, por bienes o derechos al 31 de diciembre del 2015, la tasa va directamente sobre el total del ingreso no declarado, mientras que si el contribuyente acoge la renta de fuente extranjera, ¿no?, la renta neta de fuente extranjera, puede deducir los costos, ¿no?, y traer acá de pronto sobre renta neta y aplicándole las tasas podría ser más beneficioso ponerse al día o regularizar bajo el régimen general que el acogimiento al régimen de repatriación de capitales. Entonces, yo decía como segunda recomendación, evaluemos qué resulta siendo más conveniente, hagamos números y ver qué es lo que más nos conviene para el pago, pero la idea es regularizar. Otro tema antes que se me escape, el 2016. El acogimiento solamente viene hasta el 2015, ¿no? Entonces, ¿y qué va a pasar con el 2016? El 2016, si el contribuyente ya declaró bienes, si el contribuyente ya declaró rentas y demás, y las rentas se han seguido generando en el 2016, entonces habrá que presentar la declaración jurada rectificatoria o habrá que presentar la declaración original cuando corresponda, porque el contribuyente puede que no haya declarado nada, ninguna renta, y regularizar. ¿Por qué? Porque como bien señalaba la doctora Fresia, ya la administración tributaria cuenta con esta información que el contribuyente mismo ha facilitado. Entonces, habrá que regularizar 2016 y los periodos que vengan hacia adelante si es que se siguen produciendo rentas de fuente extranjera. Entonces, esto es otro tema, otro elemento que el contribuyente debe considerar. Pues bien, para aquellos contribuyentes que tienen renta de fuente extranjera, además será importante que puedan solicitarle a los bancos, a las entidades que administran sus portafolios de inversión, cuál ha sido su posición, ¿no?, de ganancia al 31 de diciembre del 2015 para que sobre esa base puedan tomar la decisión de qué rentas puedan acoger. Otro tema final es el tema de la prescripción. Muchos contribuyentes entienden que los periodos por los cuales pueden acogerse son los periodos no prescritos, y para efectos del impuesto a la renta tenemos del 2012 al 2015 los periodos no prescritos, estamos hablando de 4 años. Sin embargo, la norma no ha puesto límite a esto. Es decir, el contribuyente podría acogerse por rentas generadas por periodos anteriores al 2012, ¿no?, que le hayan servido para mantener los bienes que actualmente posee. Entonces, es importante que los contribuyentes conozcan esto. Además, hay un tema importante. Esto también está asociado a que, si bien la norma protege al contribuyente respecto al acogimiento por el delito tributario y por el delito de lavado de activos, el tema está en que el acogimiento solamente es respecto de aquellas rentas que el contribuyente acogió. Y yo lo decía, y con esto acabo la idea, lo decía porque la prescripción para efectos penales son plazos más largos. Entonces, el contribuyente adicionalmente que podría acogerse por rentas no declaradas por periodos anteriores al 2012, hay que tener en cuenta también que su protección de alguna manera estaría solamente respecto de los periodos acogidos, es decir, 2012 en adelante, rentas no declaradas, pero hacia atrás está el tema que la prescripción en materia penal es mayor. Aun cuando hay toda una discusión en este tema, porque sabemos que en el delito tributario
que en este caso sería también asociado al delito de lavado de activos como delito fuente o delito previo, el requisito de procedibilidad para que proceda la denuncia efectuada por parte del Ministerio Público es que se cuente con un informe sustentado, ¿no? El informe de delito de prestación tributario, el cual lo elabora la Administración Tributaria. Entonces, se van a presentar problemas porque, ¿qué pasa si la Administración Tributaria quisiera fiscalizar un periodo ya prescrito? ¿No? Una va a tener la imposibilidad de la documentación, ¿no? Porque los contribuyentes están obligados a mantener por un periodo más allá de 5 años, ¿no? Otro es que podrá hacer acciones de fiscalización, sin embargo, la determinación tributaria que esta entidad practique, pues ya no podrá ejecutarse porque también hay prescripción para determinar la obligación tributaria. Entonces hay una serie de cuestionamientos. Sin embargo, no quita en absoluto que el contribuyente pueda acogerse por periodos que ya están prescritos, ¿no? Claro, muchos se preguntan, ¿y qué pasa con el 2012? El 2012 sabemos que al 31 de diciembre de este año ya prescribe todo el mundo, esto no estamos descubriendo la pólvora. Entonces, bueno, la única posibilidad es que antes del 31 de diciembre del 2012 la Administración Tributaria te notifique un requerimiento y corte pues la prescripción, ¿no? Entonces es la única posibilidad respecto al ejercicio 2012. Sin embargo, existe toda esta serie de situaciones. Bueno, este tema da para más, son muchas cuestiones, son temas que mucha gente está preguntándose de qué manera, ¿no? De qué forma. Cada cliente, cada contribuyente es un caso en particular. Por esa razón es que nuestra firma ha elaborado un producto a medida de cada uno de nuestros clientes para poder asistirlos, ¿no? Primero, en la evaluación de cuáles las rentas que no habían declarado, cuál es el incremento patrimonial que tendrían que justificar. Segundo, para darles la mejor alternativa respecto del acogimiento al régimen, ¿no? Y asistirlos con toda la declaración, ¿no? Y la regulación que corresponda a los ejercicios siguientes. De tal suerte que los esperamos, ¿no? En nuestras oficinas para poderles asistir. Y a aquellos contribuyentes o aquellos seguidores que hayan hecho algún tipo de consulta, vamos a poder también de manera personal y puntual absolver las consultas que ustedes estimen por conveniente. Sin perjuicio de ello, es importante decir que la Administración Tributaria se ha preparado para estos efectos y existe un equipo encargado de evaluar los acogimientos al régimen, y este equipo está sirviendo de soporte para resolver consultas que los contribuyentes estén planteando a través de consultas institucionales o a través de consultas directas, es decir, pueden preparar su cita, ¿no? Y hacer las consultas que estimen conveniente. Por lo demás, muchas gracias por su atención. Estaremos en la próxima semana con un nuevo tema a través de este medio. Muchas gracias, doctora Fresia. Muchas gracias por la atención, por seguirnos en las redes sociales. Y no esperemos el último momento. Generalmente se espera, la Administración Tributaria espera tener mayores acogimientos en el mes de diciembre, pero es la oportunidad perfecta para organizar nuestra contabilidad, para mejorar nuestra asesoría y poder cumplir con nuestra obligación tributaria de pagar tributos de manera justa, ¿no? Muchas gracias. Eso es importante, el tema del tiempo, porque muchos están esperando la última hora y probablemente ya no haya mucha posibilidad de asistencia también por parte nuestra, toda vez que para poder evaluar en concreto cada uno de los casos se requiere determinada información y esa información toma un tiempo en obtenerla. No esperemos el último momento, ya estamos próximos al vencimiento, evaluemos nuestra situación. Muchas gracias, hasta pronto.